Vamos a ver, dentro de los tejidos protectores, ¿sí?, de la superficie del cuerpo del vegetal, encontramos células con paredes celulares gruesas. Estas van a proteger, ¿sí?, al vegetal de la desecación, de lesiones mecánicas, de ataque microbiano. Y los tejidos que recubren al vegetal son la epidermis y la peridermis. La epidermis recubre principalmente a hojas, raíces, ¿sí?, y a tallos jóvenes. Y la peridermis lo encontramos ya en tallos más adultos, ¿sí?, en los que ya se ha desarrollado ya se ha crecido a partir del meristema suberoso, del cámbium suberoso, se desarrolla esta peridermis, ¿sí?, que está constituida por células ricas en suberina, ¿sí?, que a la muerte forman lo que sería la capa de corcho. En el caso de las hojas y tallos jóvenes verdes, las células de la epidermis se recubren de un material ceroso que es la cutina. Es la que les permite una cierta impermeabilidad, ¿sí?, para impedir que la célula pierda agua por evaporación, por ejemplo. La epidermis, entonces, habíamos dicho, las células epidérmicas en la epidermis superior de las hojas, fíjense en el esquemita que tienen de los tejidos de la hoja en el ángulo superior derecho, ¿sí?, de la diapositiva, se observa las células de la epidermis superior son las que secretan ese material ceroso, ¿sí?, que va a formar la cutícula, que es una capa acelular, ¿sí?, de una sustancia cerosa que impermeabiliza la superficie para evitar la evaporación. Pero la epidermis además tiene otras funciones que tienen que ver con la regulación de la transpiración y del intercambio gaseoso. Las células que cumplen esta función se encuentran en la epidermis inferior de las hojas, donde se encuentran unas aberturas que son los estomas, y unas células epidérmicas especializadas van a flanquear estos poros o estomas, ¿sí? Y estas células son muy ricas en cloroplastos y ustedes van a estudiar más adelante de qué manera se regula la apertura y cierre de estos estomas, ¿sí?, por unas estructuras internas que tienen estas células que les permite arquearse o colapsar según la cantidad de agua que ingresa a su interior. Esto permite la apertura y cierre de estos canales y de esa manera regular, ¿sí?, o prevenir la pérdida de agua por evaporación. Aquí, si ustedes miran con atención el mismo esquemita, pueden ver que en la epidermis inferior, además se encuentran unos pelos epidérmicos. Estos tricomas también se llaman, son células epidérmicas modificadas. Pueden tener diferentes funciones. Algunas de ellas tienen que ver con protección. Muchos de estos tricomas tienen sustancia irritante, entonces los animales cuando toman contacto sufren y se alejan del vegetal. Es una manera que tiene la planta de proteger la hoja. En la epidermis de raíz encontramos los pelos radiculares, que tienen la función de aumentar la superficie de contacto para absorber agua y minerales disueltos. Los pelos radiculares no son otra cosa que una raíz de la epidermis que prolonga su membrana plasmática y por supuesto también revestida con su pared celular. Por eso es que puede abrirse camino en la tierra. Bien, los sistemas de conducción, ¿sí?, o sistemas vasculares están formados, habíamos visto, por dos tipos de tejidos, los tejidos del xilema y del floema. Vamos a ver ahora el xilema, ¿sí?
que tiene a su cargo el transporte de agua y minerales desde las raíces hasta las partes aéreas del cuerpo del vegetal. En el xilema encontramos dos tipos de células, las traqueidas y miembros de vaso, ¿sí? Que son células muy diferenciadas, con pared celular secundaria gruesa, dura, hasta lignificada, ¿sí? Y que tienen muy bajo contenido citoplasmático o casi nulo. Este es un ejemplo de lo que yo les nombraba anteriormente, de células altamente diferenciadas, ¿sí? Y que para cumplir su función en forma óptima hasta se deshacen de su contenido citoplasmático por un mecanismo que es un proceso fisiológico, por eso implica mecanismos apoptóticos, ¿sí? La diferencia entre estos dos, principalmente las traqueidas, como que son más antiguas, por eso la encontramos en plantas vasculares, en las pteridofitas y en gimnospermas, por ejemplo, mientras que en angiospermas, si bien hay algunas que todavía mantienen traqueidas, pero en general encontramos miembros de vaso, que es el otro tipo, ¿sí?, de células que forman el xilema. Entonces, aquí en el xilema vamos a tener traqueidas o miembros de vaso. Si se trata de pteridofitas o gimnospermas, solamente traqueidas, mientras que en angiospermas pueden haber tanto traqueidas como miembros de vaso. Lo importante es que tengan claro que ambos tipos celulares son células altamente diferenciadas que se han deshecho de alguna manera de su citoplasma. ¿Para qué? Para ser más eficiente y permitir el transporte del fluido a través de estructuras largas que forman, ¿sí?, formando conductos. Las traqueidas solapando sus extremos, ¿sí?, y a través de esa placa, de esas perforaciones, permite el pasaje del agua, mientras que el miembro de vaso forma una placa cribosa, ¿sí?, a través de la cual permite la pasada, el transporte del líquido. Los miembros de vaso son más eficientes en el transporte de líquido, además presentan perforaciones laterales que son mucho más eficientes que las pequeñas areoladas que presentan las traqueidas. Entonces el transporte a través de los miembros de vaso es mucho más eficiente que a través de los conductos formados por las traqueidas. Los engrosamientos de lignina que presentan las paredes de estos conductos, ¿sí?, o sea, estas células, pueden tener distinto patrón, como el que se ve en la fotografía, por ejemplo, que presenta como anillitos, otros presentan formas espiraladas. Eso ustedes lo van a poder ver en el microscopio óptico en el laboratorio. Bueno, siguiendo entonces con el sistema vascular o de conducción, el otro tejido que habíamos presentado al inicio era el floema, ¿sí? En el floema encontramos un tipo celular que es miembro del tubo criboso, que a diferencia de las células que forman los conductos del xilema, en este caso esta célula no ha muerto a la madurez. Si bien en su alto grado de especialización esta célula se ha deshecho del contenido citoplasmático, pero se mantiene viva. Quien realiza todas las funciones metabólicas necesarias para que esta célula se mantenga viva es la célula acompañante. Entonces es lógico de esperar que entre la célula acompañante y el miembro del tubo criboso haya abundante plasmodesmo, ¿sí?, para que el pasaje, esa interacción, ese pasaje de sustancias de metabolitos que requiere el miembro del tubo criboso sea eficiente, es necesario que la célula acompañante y el miembro del tubo se mantengan comunicados, ¿verdad? Bien, además, donde el miembro del tubo criboso presenta una gran cantidad de plasmodesmos es en los extremos, ¿sí?, en que se comunica con el siguiente miembro del tubo criboso. Está la cantidad de plasmodesmo que forma en esa región las células que forman lo que se llama una
placa cribosa, que es característica de este tipo de vasos. Bueno, ¿qué es lo que circula a través de estos vasos? Principalmente aquellas sustancias que han sido sintetizadas por el vegetal, ¿sí? Son azúcares principalmente que están en solución y son transportados a través en un fluido que se llama, que forma la savia floémica, hacia, o sea, desde los órganos donde se sintetiza, que pueden ser las hojas, por ejemplo, hacia los órganos de almacenamiento. Bueno, en la figura, en las fotografías de inferiores pueden ver la fotografía electrónica de barrido, se ve perfectamente la placa cribosa. Aquí en estas fotografías tomadas al microscopio electrónico de transmisión se pueden ver un corte transversal del tubo, ¿sí? Donde se puede ver la placa cribosa, y un corte longitudinal donde se puede ver perfectamente dos células del tubo criboso y una célula acompañante. Bien, ahora veamos los tejidos fundamentales, que se acuerdan habíamos planteado eran de tres tipos: parénquima, esclerénquima y colénquima, o colénquima y esclerénquima. Bueno, ahora vamos a ver el parénquima. Este tipo de tejido forma la gran masa del cuerpo de las plantas y siempre se lo ha considerado como que es de relleno, pero no es solo de relleno porque tienen su función. El parénquima lo encontramos en las partes blandas tanto de los órganos vegetativos del vegetal como así también de los órganos reproductores como son flores y frutos, ¿sí? Ahora, los parénquimas tienen diferentes funciones y tienen que ver con la producción de sustancias orgánicas, o sea, del alimento, como es la fotosíntesis. También algunos parénquimas almacenan esas sustancias orgánicas, como el almidón o lípidos. También constituyen, bueno, el material de relleno para mantener erguido el vegetal, y en algunos casos también representan el sostén. En este caso, la turgencia de las células proporciona algún tipo de soporte en aquellos tallos jóvenes de escaso porte. Tenemos algunos tipos de parénquimas para que tengamos idea de cuáles son, ¿no es cierto?, las funciones. Por ejemplo, de almacenamiento, hay parénquimas acuíferos que se llaman. ¿Por qué? Porque acumulan agua en su interior. Esto es típico de las plantas xerófilas que viven en ambientes secos, ¿sí? Entonces acumulan agua cuando pueden en su interior. Por ejemplo, un ejemplo de esto sería la aloe vera, por ejemplo. Luego hay otros que forman parénquimas aeríferos, es decir, albergan lagunas de aire en su interior. Esto hace que el vegetal tenga un menor peso específico y pueda flotar, por ejemplo. Entonces son esas plantas acuáticas que viven en la superficie de los cuerpos de agua. El parénquima clorofílico es el que encontramos en las hojas y los tallos verdes, y lo que encontramos en sus células son muy ricas en cloroplastos. Este tipo de parénquima lo vamos a ver cuando veamos fotosíntesis, pero ya en esta fotografía podemos ver que la disposición de las células puede ser diferente dentro del mismo parénquima clorofílico. De hecho, según cómo se dispongan las células, se lo clasifica dentro de los tejidos que encontramos en la hoja como parénquima en empalizado, parénquima esponjoso. Luego tenemos parénquimas de almacenamiento, ¿sí? Por ejemplo, en los tallos adaptados al almacenamiento de almidón, por ejemplo. Vemos las células que están que en su interior tienen una gran cantidad, por ejemplo en este caso, gránulos de almidón. En general los parénquimas, ¿sí? Cuando uno ve una fotografía, están formados por un solo tipo celular y tienen sus paredes primarias delgadas, porque
por lo general estas células son metabólicamente activas. Bien, habíamos dicho que dentro de los tejidos fundamentales o el sistema fundamental teníamos otro tipo de tejido que era el colénquima, ¿sí? El colénquima da como un soporte flexible. Por ejemplo, este tipo de tejido se encuentra en los pecíolos de las hojas, es decir, no impide el movimiento de las hojas, pero sí previene que el movimiento de las hojas vaya a provocar que la misma se desprenda, que la unión entre la hoja y el tallo se quiebre y se desprenda la hoja. Entonces en esa zona le da un cierto soporte, pero el soporte es flexible. Así que es un tejido que da sostén y que da resistencia mecánica a la vez. ¿A qué se debe esto? Bueno, estas células del colénquima presentan engrosamientos en sus paredes, en la pared celular, ¿sí? Fíjense, las encontramos por abajo de la epidermis. Las células colénquimáticas suelen estar impregnadas también en pectina, como muestra la fotografía a la izquierda. Y estos engrosamientos en las paredes celulares primarias, ¿sí?, de las células del colénquima pueden tener una disposición diferente, ¿sí? Entonces así se ven diferentes patrones histológicos, y muchas veces esos patrones histológicos se los ha clasificado porque ayudan a la taxonomía, ¿sí?, de las plantas. Y así tenemos colénquima laminar, colénquima angular, anular y lagunar, según el aspecto que toman las células de consecuencia de cómo es la distribución de los engrosamientos en las paredes celulares. Bueno, el que nos quedaba por ver era el esclerénquima, que es otro tejido fundamental, ¿sí?, que sí da un soporte más rígido. ¿Por qué? Porque tiene engrosadas sus paredes, las células de este tipo de tejido tienen engrosada la pared secundaria, que eso es importante, ¿sí?, por la impregnación. O sea, la pared secundaria ha incorporado lignina y eso le da la mayor dureza y rigidez a las células. Las células del esclerénquima pueden ser fibras o esclereidas. Las fibras generalmente las encontramos acompañando el tejido vascular, y le dan soporte al tejido vascular. Las esclereidas, ¿sí?, tienen son como le llaman células pétreas, ¿sí?, porque forman como esa arenilla en algunos frutos, por ejemplo en la pera, en el membrillo, ¿sí? Lo vamos a ver también en algunos carozos de frutos, o sea, en semillas y en algunos tallos también. Fíjense, las células del esclerénquima, ¿sí?, presentan menos citoplasma y a la madurez incluso hasta están muertas en algunos casos. Los textos consultados para esta parte de las clases de tejidos son los que se indican en la diapositiva. Si ustedes tienen necesidad pueden consultarlo para ampliar los conceptos que se han discutido.